Hola a todos, mi nombre es Enoch Madrigal y esto es The Crew. Mucha gente piensa que la voluntad de Dios es que tú y yo lleguemos a ser llenos y llenos económicamente, es decir, que seamos ricos, que nos vaya mejor en nuestros trabajos, que nos asciendan, que tengamos más dinero, que se firme ese contrato, que tú y yo lleguemos a tener tanto dinero que podamos tener todos los lujos que tú y yo queramos, ese reloj, ese carro, ese viaje, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, que lleguemos a ser ricos. De hecho, es curioso porque hay un movimiento de personas que ha ido tomando mucha fuerza en los últimos años que es conocido como el Evangelio de la Prosperidad. Y este movimiento básicamente lo que dice es que existe una relación directa entre tu relación con Dios y tus finanzas. Es decir, que si estás bien con Dios, te va a ir bien económicamente. Y si estás mal con Dios, te va a ir mal económicamente. Y la pregunta que queremos responder ¿es esto cierto? Y sabes, mientras que es verdad que el mismo Jesús dijo que Dios nos prosperará en todas nuestras necesidades básicas, es decir, que Él suplirá qué comeremos, con qué nos vestiremos, etcétera, etcétera, etcétera. También es verdad que yo personalmente no encuentro ninguna parte en la Biblia en la que Dios diga explícitamente que su voluntad para nuestra vida es que tú y yo lleguemos a ser ricos. De hecho, es curioso porque el mismo Jesús habló muchísimo en contra de las personas ricas y dijo cosas muy fuertes. Cosas como que es más fácil que un camello así grandote entre por el centro de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios, que vaya al cielo. Y la verdad del asunto es que Jesús no dijo esto refiriéndose a que si tenemos dinero no iremos al cielo, sino que más bien a lo que Él se refería es que a que este tipo de personas normalmente tienen una actitud de autosuficiencia. Es decir, ellos creen que como no tienen necesidades físicas, necesidades materiales, entonces tampoco tienen necesidad espiritual. Ellos trasladan su suficiencia material a una suficiencia espiritual y por eso creen que no tienen necesidad, por ejemplo, de ser perdonados, de restablecer su relación con Dios, y por eso Jesús dijo que es difícil que estas personas vayan al cielo. Ahora, la verdad es que este movimiento toma citas que vienen en la Biblia, cosas que Dios mismo dijo a través de los apóstoles, a través de los escritores de la Biblia, para afirmar su postura de que su voluntad es que seamos ricos. Citas en las que dice, por ejemplo, que Dios está diciendo que si tú y yo somos generosos en nuestro dar, que si tú y yo sembramos con nuestro dar, entonces Dios nos va a prosperar muchísimo más económicamente en esa cosecha, hablando de la ley de la siembra y la cosecha. El problema es que estas personas sacan de contexto cuál es la motivación de Dios al decir esto, que efectivamente Dios lo dice. Y quiero que tú y yo veamos cuál es la motivación real de Dios al decir estas palabras. Y antes de leerte lo que te voy a leer, quiero darte un poquito de contexto. El apóstol Pablo viene hablando acerca de la ley de la siembra y la cosecha, y básicamente lo que él está diciendo es que esta ley se aplica para todo, que es una ley universal, tanto para las semillas como para nuestro dinero. Y lo que él estaba diciendo es que si tú y yo sembramos con nuestro dar escasamente o poquito, entonces también cosecharemos económicamente muy pero muy poco, pero que si tú y yo sembramos con nuestro dar, con nuestra generosidad, muchísimo, entonces de la misma manera Dios hará que tú y yo cosechemos generosamente en el ámbito económico. Pero un par de versículos después, el apóstol Pablo dice cuál es el corazón de Dios al decir estas cosas, y quiero leértelo porque está muy bueno. Pablo está diciendo lo siguiente en 2 de Corintios: y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que, o con el propósito de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, y aquí está la clave, abunden para toda buena obra. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es, hey, si tú siembras con tu dar, Dios te va a dar todavía más, pero porque su corazón, su deseo es que tú estés o sigas estando capacitado para poder seguir dando todavía más. En otras palabras, la voluntad de Dios no es que seamos ricos, la voluntad de Dios es que seamos generosos en ese sentido. Así es que tú y yo podríamos, después de escuchar todo esto, responder a la pregunta, ¿la voluntad de Dios es que seamos llenos económicamente? Con un contundente no, esa no es su voluntad. Pero me emociona mucho decirte que efectivamente sí, la voluntad de Dios sí es que seamos llenos, pero no económicamente. Y aquí es donde tú me preguntas, bueno, ¿y llenos de qué, Enoch? Y entonces
Yo le pregunto al apóstol Pablo, ¿llenos de qué, Pablo? Y el apóstol Pablo nos dice con todas sus letras qué es de aquello que Dios quiere que tú y yo lleguemos a ser llenos. Y te lo voy a leer. Pablo está diciendo lo siguiente en la carta de Efesios capítulo 5. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Pablo está diciendo, hey, la voluntad de Dios es que sean llenos, pero llenos del Espíritu. El corazón de Dios arde, se emociona, se apasiona, desea que tú y yo lleguemos a ser llenos, pero llenos del Espíritu. Porque Dios sabe que si tú y yo somos llenos del Espíritu, nuestra vida presente, nuestra vida futura, nuestra vida aquí en la tierra, nuestra vida allá en el cielo, va a cambiar para siempre. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Y la pregunta que se levanta es, oye, eso está chido, ¿no? Pero entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? ¿Cómo se ve eso? ¿Y cómo se logra? Y te voy a decir qué es lo que significa ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu básicamente significa vivir una vida controlada por Dios. Que Dios controle cada aspecto de nuestra vida, cada departamento, cada relación, cada asunto en el que tú y yo nos dirijamos. Que Dios lo controle, que Dios reine, que Dios sea el Señor de cada área de nuestra vida, que nuestras relaciones tú y yo actuemos de la manera en la que Jesús actuaría, que en cada situación tú y yo hagamos aquello que a Dios le agrada. En pocas palabras, que Dios controle nuestra vida. ¿Y cómo sé qué significa eso? Bueno, por dos cosas. En primer lugar, porque la palabra lleno que el apóstol Pablo estaba utilizando en el idioma original, que fue el griego, es la misma palabra que utilizaban en aquel entonces para referirse a la vela de un barco, que era llena de aire, como ahorita que hay mucho aire, y que movía al barco, que controlaba al barco. Es la misma palabra. Y aparte de eso, porque el mismo apóstol Pablo, después de decir que seamos llenos del Espíritu, que esa es la voluntad de Dios, nos dice una serie de frutos que son el resultado de vivir una vida llena del Espíritu y que básicamente son cosas que son vivir una vida controlada por Dios. Nos habla acerca de que seremos buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenos hijos, buenos jefes, que alabaremos a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que ser lleno del Espíritu significa vivir una vida controlada por Dios. Y eso está súper bueno. Pero entonces, la otra pregunta que necesitamos responder es, ¿y cómo se logra eso, no? ¿Cómo logro vivir una vida controlada por Dios, una vida llena del Espíritu? Y sabes, tú y yo podemos llegar a deducir cómo se logra eso leyendo otra de las cartas del mismo apóstol Pablo, donde es curioso porque él menciona exactamente los mismos frutos, con las mismas palabras, con los mismos ejemplos, literalmente lo mismo, pero en otra carta. Pero en esta otra ocasión, el apóstol Pablo pinta estos mismos frutos como fruto de algo más, de otra cosa, no de ser lleno del Espíritu, sino de algo más. Y sabes, tú y yo sabemos que hasta matemáticamente, cuando dos cosas producen el mismo resultado, eso significa que esas dos cosas son lo mismo, pero dicho de otra manera. Entonces ahí tú y yo podemos ver qué significa ser llenos del Espíritu. Primero te voy a leer los frutos y luego te voy a decir qué es eso que dice. El apóstol Pablo dice como frutos: esposas, estén sujetas a su esposo como conviene en el Señor. Esposos, amen a su esposa y no se amarguen contra ella. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Siervos, obedezcan en todo a sus amos humanos, no sirviendo solo cuando se les está mirando, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y justo antes de eso, el apóstol Pablo dice que lo que produce eso es lo siguiente: la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes. La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes. Y después, los frutos. Es decir, ser llenos del Espíritu, que es la voluntad de Dios, se logra a través de que la palabra de Cristo habite abundantemente en nosotros. Y sabes, a mí me encanta esa palabra, habite, porque no habla de que esa palabra venga como visita a nuestra vida, sino que viva en nosotros, que en la mañana, en la tarde, en la noche meditemos en ella, que mientras estamos en la casa, mientras estamos en el trabajo, mientras nos estamos bañando, mientras estamos en el baño, mientras estamos cocinando, tú y yo podamos meditar en la palabra de Dios.
Así es como se logra ser llenos del Espíritu, meditando todo el tiempo, todo el día, siempre en la palabra de Dios. Que su palabra habite abundantemente, no un poco, no de vez en cuando, no un ratito sí, un ratito no, sino abundantemente en nosotros. Y si tú y yo hacemos eso, si todo el tiempo estamos meditando en su palabra, entonces lo que va a pasar es que cada vez que tengamos que hacer algo, que nos dirijamos en algún asunto de nuestra vida, el Espíritu Santo traerá esa palabra a nosotros, a nuestra mente, para que tú y yo nos dirijamos de esa manera, en eso, que tú y yo obedezcamos a Dios en cada asunto y que de esa manera vivamos una vida controlada al 100% por Dios. Eso significa vivir una vida llena del Espíritu, y esa es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Amigos, quisiera profundizar muchísimo más en ese tema porque está buenísimo, no tengo el tiempo aquí, pero quiero invitarlos, quiero rogarles que por favor escuchen nuestro podcast. En el podcast estamos hablando acerca de esto también, pero ahí lo hacemos mucho más profundo, mucho más extendido y está súper bueno. El link está en la descripción. Así es que gracias amigos y nos vemos a la próxima.